Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, ¿Qué tal? Buenas buenas noches. noches, doctor. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Por favor, si me pueden confirmar si me escuchan bien y se ve bien mi pantalla. Sí, profe, se escucha bien y se está bien. Sí, Muy señor, se bien, ve bien y se escucha bien. perfecto, muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio con esta clase magistral correspondiente a la semana 11. Primeramente agradeciéndoles su puntualidad, su asistencia y su interés por dar seguimiento a esta asignatura formación laboral. Vamos a seguir trabajando con los temas de nuestra última unidad. Estamos atendiendo ahora lo que es el 4.2 dentro de la unidad de evaluación de la capacitación. Bueno, nuestro orden del día, bueno, pues es el mismo, es genérico. Vamos a ver el propósito, después el desarrollo y al final vamos a revisar un poco sobre el entregable 3 y también de manera general el entregable final para ir dándonos una idea de cómo vamos trabajando. El logro que se persigue en esta semana es identificar la importancia de la aplicación de estrategias e instrumentos de evaluación para la capacitación. Para encuadrar dentro de nuestra estructura de la materia en donde vamos, pues estamos prácticamente yo con la última unidad, lo que es ya la evaluación de la capacitación. Estaríamos ya nada más teniendo en la próxima semana, sería una semana de exposición del entregable 3 y posterior a esa semana sería nuestra última clase magistral como tal, en donde veríamos los últimos temas de esta unidad. El objetivo de la unidad en general es evaluar el proceso de capacitación mediante la determinación de criterios e indicadores que midan su impacto para estimar la relación costo-beneficio de la inversión en el proceso de desarrollo de talento humano. Este ya lo revisamos desde la sesión anterior, nada más lo que lo quise citar para tener bien el encuadre. Y lo que nos ocupa hoy es el tema 4.2, estrategia e instrumentos de evaluación, en el cual recupero nuevamente el logro que es identificar la importancia de la aplicación de estrategias e instrumentos de evaluación para la capacitación. Bueno, entonces, tenemos lo que son las estrategias e instrumentos de evaluación. ¿Cuál consideran que está la diferencia entre lo que son las estrategias y lo que son los instrumentos para la evaluación de la capacitación? ¿Quién me quiere compartir alguna idea, alguna opinión? Profe, mm, Adelante, Olga, buenas por favor. noches. Buenas noches. Yo, bueno, en la forma, en la parte de las estrategias, es como la forma como yo voy a hacer esa evaluación, la metodología que yo voy a utilizar. Y los instrumentos son los elementos que voy a tener en cuenta para hacer esa evaluación, como por ejemplo, si la voy a hacer con una evaluación escrita, entonces la forma como yo voy a hacer esa evaluación viene a ser la estrategia. Ya el instrumento viene a ser como el papel o la forma como yo la estoy haciendo, pues lo que entiendo. Ok, Olga. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera complementar? Bueno, para complementar un poquito más lo que nos comentaba Olga, que tiene razón en lo que acaba de opinar.
tenemos que las estrategias y los instrumentos no son lo mismo. Vamos a leer esta opinión de Hernán aquí en el chat, que dice que la diferencia principal es que la estrategia responde al cómo se desarrollará el proceso de aprendizaje, mientras que el instrumento responde al con qué se recopila información o se evalúan los resultados. Muy bien. Eso es básicamente algo similar a lo que comentaba Olga. Y en efecto, las estrategias son aquellas que nos van a permitir orientar las acciones de evaluación, qué, cómo y con qué recursos para obtener información del aprendizaje. En este sentido, se trata de integrar un plan, ¿no? En general, la estrategia son los métodos, técnicas y procedimientos. Como bien nos comentaba Inés, ¿cómo le voy a hacer yo? Es la manera en cómo lo voy a realizar. En este caso, constituye pues ese plan, ¿no? De lo que es la evaluación. Y por el otro lado, los instrumentos es algo complementario a la estrategia, que derivado de los tipos de estrategia que yo vaya a tomar o a elegir, va a ser el tipo de instrumentos que voy a utilizar para complementar esa evaluación. Y esos instrumentos no son más que aquellas herramientas ya muy concretas, muy específicas, para aplicar las estrategias y registrar los datos, que es lo que nos comentaba también Hernán en su definición. Para obtener información y yo con base en estos instrumentos que me van a generar esos datos, yo voy a tener una calificación de la evaluación de la capacitación. ¿Sí? Algunos ejemplos, pues son los que muchos de los que utilizan en su vida cotidiana, en su vida laboral más bien. Dentro de las aulas, ustedes pueden aplicar algún examen, algún cuestionario, qué sé yo. En este caso pueden ser también, además de ello, rúbricas, listas de cotejo, pueden ser inclusive entrevistas, etcétera. Aquí, lo relevante es saber diferenciar en lo que es la estrategia y el instrumento, y también, de acuerdo al tipo de estrategia, voy a elegir el tipo de instrumento para concretar esa evaluación. No sé si hay algún comentario, alguna duda sobre lo que son las estrategias e instrumentos de evaluación, si es que queda claro. Ok, Por ahora, claro, de mi parte. muy bien, gracias, Lucines, porque luego a veces nos preguntan, ¿con qué estrategia evaluarías la capacitación? Y solemos contestar, bueno, pues con una rúbrica o con un cuestionario, pues no, o sea, me están preguntando con qué estrategia, no qué instrumento voy a utilizar. Entonces, sí, nada más que quede claro ese aspecto de diferenciar entre estos dos componentes de lo que es la evaluación de la capacitación. Nos dicen que en la estrategia de evaluación del desempeño, que prácticamente es el que más se emplea en el ámbito de lo que son, pues desde nuestro desempeño como sí, desde el desempeño laboral hasta lo que es la evaluación de competencias, ¿verdad? Y nos dicen, nos sugieren los autores que el instrumento recomendado para la evaluación del desempeño es la guía de observación. Y yo creo que todos hemos escuchado hablar de lo que es una guía de observación, mediante la cual yo voy a obtener esos datos que quiero conocer sobre el desempeño de, en este caso, para lo que nos ocupa ahorita, que es la evaluación de la capacitación, pues de esta capacitación, ¿no? De este curso. Y para dar un poquito de claridad, vamos a poner un ejemplo. Aquí nos habla de un ejemplo, es parte del material que ustedes tienen ahí en el aula. Nos pone un ejemplo que es la evaluación de la impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial y en grupo. Entonces, ¿cómo sería esa guía de observación para la evaluación de esa impartición de ese curso? ¿Sí?
de manera presencial y en grupo. Y nos cita esta pequeña tablita. Y si ustedes observan, es un documento que está bien sistematizado y que de alguna manera tiene claridad de qué es lo que quiere medir. En la primera columna tenemos un encabezado que dice reactivo. Y enseguida, en la segunda línea, tenemos que está sombreada y nos dice que, en este caso, el ponente comprueba la existencia y el funcionamiento de los recursos requeridos para la sesión. Es decir, en esta primera línea me está indicando qué es lo que voy a evaluar con estos 4 aspectos que yo redacto a continuación, ¿sí? Es decir, yo no voy a poder evaluar al ponente simplemente aseverando si de manera general comprueba la existencia y el funcionamiento de los recursos requeridos para la sesión. Si digo sí o no, pues es una percepción muy subjetiva. Para eso yo tengo que descomponer este aspecto en sus partes para poder tener una percepción más objetiva. No sé si quede claro lo que les pretendo decir. Sí, doctor. Gracias, María Fernanda. Bueno, entonces, en este sentido, para yo obtener un dato de si este ponente realmente comprueba la existencia y el funcionamiento de los recursos requeridos para la sesión, yo debo de verificar, debo de observar si esto lo hace previo al inicio de su sesión, si lo hace de acuerdo a la lista de verificación derivada del diseño del curso. Es decir, si yo lo diseñé de esta manera, entonces quiero verificar si realmente está cumpliendo con ello. También si está realizando pruebas de funcionamiento del equipo, que es muy importante porque luego muchas veces al momento de querer hacer la exposición o de comenzar a impartir el curso, pues resulta que el equipo que yo llevaba no funcionó el proyector, o no funcionó el apuntador o qué sé yo, pero algo no funcionó. Y muchas veces sucede porque no prevemos precisamente el probar previamente que funcione aquello, ¿no? Y finalmente, que verifique antes de iniciar que la distribución del mobiliario y equipo sea conforme a la lista de verificación. Ustedes dirán, bueno, pero eso, ¿por qué? Eso tal vez le toque al de logística dentro del aula, ¿no? O a quienes hacen el aseo, qué sé yo. No. El ponente tiene que establecer las condiciones y acondicionar el sitio de acuerdo a su estrategia. Si, por ejemplo, él ocupa que sea una mesa redonda, de esa manera tiene que estar acomodado el mobiliario. Pues en este sentido, si él llega y previamente no revisó si estaba bien acomodado el mobiliario, entonces él tiene ahí que hacer ya una pausa y es un contratiempo. Entonces él ya no cumplió con este componente que comprueba la existencia del funcionamiento de los recursos requeridos por la sesión, ¿verdad? Entonces ahí yo tendría que ponerle no y evidentemente eso impacta en esto. Entonces, lo que quiero que sí nos quede claro es que es una gran diferencia el hecho de que yo quiera valorar este aspecto de comprobar la existencia del funcionamiento con una simple percepción general. Es muy complicado, es muy subjetivo. Sin embargo, si yo lo descompongo en sus partes, va a ser una percepción mucho más precisa, ¿verdad? Sí queda claro, ¿verdad? Sí, señor. Gracias, Hernán. Bueno, este es un ejemplo nada más, ¿sí? Vamos a ver otros ejemplos igual en el ámbito de la estrategia de evaluación del desempeño. Y aquí vemos otro tipo de este, lista o otro tipo de instrumento pues que está utilizando una escala tipo Likert y también maneja 2 opciones de evaluación.
o dos vertientes de la evaluación más bien. En la primera columna nos dice que va a medir competencias y comportamiento esperado. Aquí tiene la primera, que es orientación a resultados, tiene una descripción. Dice, se preocupa por el cumplimiento de objetivos y consecución de resultados, utiliza criterios de negocio en los casos en que hay que tomar decisiones sobre alternativas distintas. Si se fijan, aquí es una redacción un poquito más amplia. Si quisiera hacer algo más minucioso, lo podría descomponer todavía en dos. Porque aquí yo observo dos componentes. Por ejemplo, se preocupa por el cumplimiento de objetivos y consecución de resultados. Sí, ¿y qué tanto, verdad? Ese pudiera ser uno. Y otro sería, utiliza criterios de negocio en los casos en que hay que tomar decisiones sobre alternativas. Pues sería una manera más desagregada de cómo pudiera yo evaluar esta orientación a resultados, que evidentemente me daría mucha más información, o sea, información más precisa, ¿verdad? Pero bueno, así lo plantea en este ejemplo. La segunda competencia es colaboración, es decir, trabaja con grupos multidisciplinarios, con compañeros de trabajo muy distintos, expectativas positivas, respeto de los demás, comprensión interpersonal. Esta también se pudiera descomponer para obtener mucho más precisa. Sin embargo, en este caso de este instrumento, la decisión fue tomarla así. Tal vez no se ocupaba una mayor rigurosidad, pero en la medida que se ocupa mayor rigurosidad, entonces habrá que desglosar más, desagregar más, para que podamos tener mayor información. ¿Qué implica eso? Implica más tiempo, implica más esfuerzo y muchas veces más recursos. Entonces, allí puede ser un criterio para yo determinar si puede ser así o puede ser de una manera más desagregada. Asimismo, tenemos dos columnas. Una que es o que corresponde a una autoevaluación y otra que corresponde al evaluador. Yo les voy a comentar en mi caso, ¿no? A mí también me hacen una evaluación del desempeño dentro de mi trabajo, ¿no? Yo trabajo para un gobierno subnacional y año con año nos hacen de manera semestral una evaluación del desempeño y nos evalúa nuestro jefe directo, nuestro jefe inmediato y también nosotros hacemos una autoevaluación. Entonces, esto se asemeja bastante, ¿verdad? No está tan desagregada como aquí, pero sí tiene cierta vinculación pues a varios aspectos o competencias que tenemos que desarrollar. Aquí, como les decía en un principio, es importante entender que aquí se está utilizando una escala tipo Likert, ¿verdad? En donde se clasifica la percepción del cumplimiento de estas competencias que estamos evaluando. Y esa percepción la vamos a calificar del 1 al 5, en donde aquí el 1 me dice que es excelente, el 2 muy bueno, y hasta el extremo final, el 5 me dice que hay necesidad de mejorar de manera urgente. Esta es una escala tipo Likert, le digo aquí el orden, hay quienes lo manejan al revés, hay quienes dijeran, bueno, el número 1 le voy a dar necesidad de mejora urgente y al número 5 le voy a dar la calificación de excelente. Aquí va a depender de cómo lo quieren procesar la información. Entonces, en ese sentido, cada quien va a elegir cómo lo quiere manejar. No sé si queda claro este instrumento ya con la escala Likert o si hay alguna pregunta, comentario. Profe, una pregunta, qué pena. Sí, María Fernanda, adelante. Acá viendo la clase con que usted explicaba muy bien lo que es método y lo que es pues el instrumento o lo que es la técnica. Es lo que pasa es que creo que me estaría adelantando, entonces no sé si hacer la pregunta más adelante, porque es sobre el entregable. Entonces, Adelante, entonces adelante. me queda una duda, profe, y es si entonces en el entregable, pues nosotros tenemos que no solamente hablar de la estrategia, el cómo, sino también especificar en cuanto a
qué instrumento se va a usar en cada uno de la situación, del proceso que nosotros vayamos a proponer como capacitación. Si hay que especificar exactamente si es, por ejemplo, la que usted estaba proponiendo ahí, que sí lo hemos escuchado, que es la guía de observación, si es un cuestionario. En cada estrategia, especificar qué instrumento exactamente se va a usar. Es correcto, María Fernanda. Sí, sí tenemos que especificarlo. Igual, sí vamos a revisar otra vez el entregable 3 por si surgen este tipo de dudas y lo profundizamos un poquito más, María Fernanda, por favor. Listo, profe, perfecto. Contrario, gracias. Bueno, entonces vamos a ver ahora otro ejemplo de un instrumento que tiene ciertas variantes. Este es un análisis de desempeño con base en el cumplimiento de objetivos de gestión. ¿Sí? Aquí tiene la primera columna, en el encabezado de la primera columna dice objetivos de gestión. Tiene una columna de ponderación y después tiene un nivel de consecución también que se va a calificar del 1 al 5 bajo una escala, que también es una escala tipo Likert, en la cual decimos que el número 1 supera ampliamente el objetivo y el otro extremo, el número 5, es que simplemente no alcanzó el objetivo. Los demás son opciones intermedias y con base en esta escala yo voy a calificar el cumplimiento de cada uno de estos objetivos, ¿sí? Pero aquí nos agregan una columna adicional que es de ponderación. ¿A qué creen que se refiere esta columna de ponderación? ¿Qué colocaríamos nosotros ahí en ponderación? El porcentaje de cumplimiento, ¿no? De los objetivos. Porcentaje de cumplimiento de los O el, objetivos. Ok, o el, Oscar. prom- o el promedio del puntaje entre la autoevaluación y el puntaje del evaluador. Ok, Oscar Cerón. Gracias también. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más que sugiera? ¿Están de acuerdo con lo que dice Oscar Cerón y Oscar José? Pues, profe, cuando yo escucho la palabra ponderar, sí me suena como a números. Si es correcto, sí se refiere a números y se refiere a ponderar. Si a ustedes dentro de su planeación didáctica o planeación pedagógica, dentro de una clase, contemplan 3 actividades y a esas actividades ustedes les van a dar un valor, cuál es más importante de esas 3. Ese valor que le dan a esas actividades, ¿cómo le pueden llamar ustedes? Si es que la actividad vale 5 y la actividad 2 vale 3 y la otra vale 1. Están ponderando esas 3 actividades, ¿sí? Es decir, la ponderación se refiere a qué tanto peso le voy a dar yo a cada uno de estos objetivos. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que dentro de estos objetivos, para mí el más importante es el 4. Para mí, ¿por qué? Porque es el que realmente me va a determinar en gran medida el cumplimiento de ese desempeño, ¿sí? O el valor final de ese desempeño. Entonces, si yo considero que este es el más importante en comparación de los demás, yo le voy a dar una ponderación con base en un total de todos los objetivos. Es decir, el total de los 4 objetivos me va a dar un 100%. Pero para mí, el objetivo número 4, que es el que impacta más en lo que es el desempeño que yo estoy evaluando, entonces yo a este le voy a dar una ponderación del 50% o de 0.5 si nos vamos en la escala de 0 a 1, ¿sí? Entonces ya el otro 50% se estaría distribuyendo entre los otros 3 objetivos. Resulta que el objetivo número 2 es el que le sigue
en valor, ¿sí? O en importancia. Entonces a este le voy a dar el 30. Ah, bueno, y ya el número 1 y el número 3 son igual de importantes, pero menos que estos otros dos. Entonces a eso les voy a dar un valor de 10 a cada uno. Entonces de esta manera yo estoy ponderando cada uno de los objetivos. No sé si les queda claro a qué se refiere esta ponderación. Bueno, muy claro. Gracias, Oscar. Y miren, y en realidad es muy importante, y en alguna ocasión me preguntaban, bueno, ¿y cómo voy a hacer yo esa ponderación? Yo esa ponderación yo la hice ahorita de manera arbitraria, ¿verdad? Yo simplemente dije, bueno, para mí el objetivo 4 es el que más pesa, ¿sí? Pero para hacer esta ponderación de objetivos se puede hacer de diversas maneras. Una es que el experto o un grupo de expertos me digan así de manera directa, por la experiencia que ellos tienen, la percepción de cada uno de los objetivos, que me digan a cuál le da mayor peso. Y eso es válido, porque ellos son los que saben, ¿sí? A lo mejor yo no tengo esa expertise, entonces sí es conveniente que yo pregunte y consulte a esos expertos para que me digan cuál objetivo es el que va a contribuir de manera más significativa en lo que son las competencias, ¿verdad? Esa sería una manera. Y otra manera es que estos mismos expertos, en lugar de que hagan una percepción directa de cuál tiene mayor peso, se hace un análisis pareado, ¿sí? Esta es una metodología pues es muy utilizada. También se le llama modelo de Sati. Hay varios análisis multivariados que se llaman multicriterio, perdón. Se llaman análisis multicriterio porque son varios criterios los que van a determinar si realmente este es mejor que el otro, ¿verdad? Y esa comparación pareada se hace ¿de qué manera? Primero, comparo el objetivo número 1 con el objetivo número 2. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es más importante, el uno o el 2? No, pues el uno. Ok, ¿en qué medida? En una escala similar a esta, del 1 al 5 o del 1 al 3, dependiendo cuál elija, ¿en qué medida el uno es más importante que el 2? No, pues en un 60%, ok, vale. Y luego me voy el uno con el 3, ¿cuál es más importante? Y luego el uno con el 4, ¿cuál es más importante? Sí. Después continúo con el 2. ¿Cuál es más importante, el 2 o el 3? Después voy, ¿cuál es más importante, el 2 o el 4? Y finalmente voy, ¿cuál es más importante entre el 3 y el 4? Entonces, esta es una comparación entre pares, ¿sí? Es un análisis pareado. Entonces, en ese sentido, yo voy a obtener datos. Y voy a obtener datos no solamente de un especialista o de un experto, sino de dos o tres o cuatro o los que sean necesarios para yo obtener con mayor precisión cuál de estos realmente tiene mayor ponderación. Y bueno, ya se mete en todo un análisis de álgebra lineal y bueno, y el modelito al final de cuentas hay paquetes que lo resuelven muy rápido, nada más hay que saber cargar la información. Pero esto se utiliza mucho para la toma de decisiones. Y ahorita yo estoy hablando de objetivos, estoy hablando de una ponderación, pero hay muchas veces que tienen varias alternativas. Y ahorita que está muy en moda, por ejemplo, la cuestión de la Copa del Mundo de fútbol, los mismos equipos de fútbol pueden valorar los jugadores con base en varios criterios, ¿sí? Y en lugar de poner objetivos, van a poner criterios. Por ejemplo, el jugador número 1, ¿qué edad tiene, por ejemplo? ¿Verdad? Otro criterio sería, que, no sé, cuántos goles tiene en el campeonato en el que está, perdón, en la liga en la que juega. Segunda, tercera, cuántos años tiene jugando fútbol, etcétera, etcétera. Otra, cuántos logros ha tenido en goleo, qué sé yo, dependiendo. Entonces, aquí lo que están haciendo es elegir todos los criterios. Yo aquí elegí objetivos, ¿verdad? Los pondré.
Pues en este caso, eligen criterios y esos criterios los comparan el criterio uno con el criterio 2 con el criterio 3 con el criterio 4, etcétera, etcétera, para ver cuál criterio tiene más peso, ¿verdad? Entonces, de esa manera se obtiene una ponderación y con base en eso, ellos ya pueden calificar de una manera más objetiva qué jugador es más valioso que otro. Estamos viéndolo en términos de mercancía, ¿verdad? Porque así es como se ve realmente el fútbol, ¿sí? Entonces, nada más es un ejemplo y es un caso típico que les comento porque este análisis multicriterio es muy interesante, se utiliza mucho también en trabajos de investigación, en tesis, en diseño de políticas públicas también se utiliza. Entonces, nada más se los comento como un complemento, ¿no? Pero aquí en realidad lo que estamos evaluando es el desempeño en este pequeño instrumento y es con base en el cumplimiento de objetivos. Bueno, aquí estamos hablando, haciendo referencia pues a lo que es la escala tipo Likert, que es de actitudes y opiniones, tiene que ser de orden jerárquico, unidimensional y son fáciles de usar. Miren, aquí les pongo esta escala tipo Likert porque es la que más se utiliza en el ámbito de la investigación, en el contexto social, psicológico, educativo, porque son percepciones de actitudes y opiniones, ¿verdad? Entonces, de otra manera no podría yo medir las variables que ya revisamos cómo se estructuran, cómo se descomponen, cómo se miden. No podría medirlas porque no tengo un número, tengo yo que construir la escala y la que más se utiliza es esta escala tipo Likert que nos permite también hacer análisis estadísticos cuantitativos de una manera relativamente sencilla. Por eso es que la citamos aquí mucho y la van a ver mucho en documentos de investigación, en tesis, en papers, en donde van a ustedes identificar, en donde se midieron variables que se utilizaron este tipo de escalas. Bueno, ahora vamos dentro de la evaluación del desempeño, nos habla mucho de lo que es el método 360 grados. Algunos inclusive por ahí en el foro lo comentaron. No sé si alguien me quiera comentar o me quiera compartir cómo entiende esta evaluación del desempeño de 360 grados. Adelante, Lucines, por favor. Buenas noches, profe. El año Buenas pasado yo noches. participé en un proceso de formación y aplicaban este tipo de evaluación, que cómo lo hacían. Tomaban pues como pares, a través de unas encuestas que se las aplicaron a pares y en el caso mío, a padres de familia, a estudiantes, a docentes y a directivos docentes. Y después nos presentaban los resultados, pues mirando cada población como qué evaluación hacía y un consolidado. Y a partir de ese ejercicio, entonces ya lo llevaban a uno como a revisar en qué áreas debería de trabajar y a generar como un plan frente a esas debilidades de pronto detectadas. Muchas gracias, Lucines. Es un ejemplo muy claro en el que se utiliza este tipo de esquemas. De hecho, yo creo que no nada más a Lucines, dentro del ámbito educativo, a muchos docentes, así es la manera como los evalúan, ¿no? Nos tienen que evaluar diversos actores, no únicamente el jefe directo. Sí, bueno, aquí nos dice Juliana que también se realiza la autoevaluación. Miren, entonces, este tipo de evaluación se utiliza mucho en el ámbito corporativo también. Y vamos a entenderlo de la siguiente manera, ¿sí? Tenemos a la persona que se va a evaluar, ¿sí? Y obviamente, pues la más básica, pues es la autoevaluación, ¿no? Lo que nos comentaba ahorita Juliana. Juliana, está aquí la autoevaluación y tenemos otros actores que potencialmente también me pueden evaluar.
Me puedo evaluar mi jefe directo, me puede evaluar algún compañero, o sea, algún par mío, algunos colaboradores tal vez externos, y también me puede evaluar el cliente. Entonces, en la medida en que esta evaluación se realiza por más actores, en esa medida se va avanzando en esta graduación hasta llegar hasta los 360 grados. Entonces, en ese sentido, si el jefe me evalúa nada más directamente, pues yo estoy en una evaluación de 90 grados, estoy en un cuadrante nada más, un ángulo de 90 grados, pero si además del jefe me evalúan mis compañeros, es decir, mis pares, pues ya estoy en una evaluación de 180 grados y va a ser mayor la información que se va a obtener de lo que me están evaluando a mí. Si quiero seguir avanzando con más detalle, entonces, además de mi jefe, de los pares, entonces vamos a incluir a los colaboradores, ¿sí? En ese sentido, yo ya estoy incurriendo en 270 grados y finalmente se complementa en todos los actores anteriores con los clientes. Entonces, si se fijan, en la medida que se avanza en la graduación, en este caso grados, en el ámbito geométrico, obviamente, vamos a llegar hasta el 360 grados, que es el más completo. Pero también, además de ser el más completo, es el más costoso, ¿sí? El que implica mayor trabajo, en que implica mayor conocimiento del proceso de datos, porque voy a obtener bastante información, y el que implica también mayor tiempo de la persona que estoy evaluando. También es mayor desgaste de esa persona. Entonces, en ese sentido, este tipo de evaluación es muy recomendable, mas sin embargo, si no se tienen los recursos, pues habrá que ajustarse a la graduación que nos alcance, ¿no? Lo importante es obtener datos de cómo está este personal que yo voy a evaluar su desempeño, ¿verdad? No sé si queda claro el ejemplo con este cuadrante. Sí, señor. Muy claro, señor. Muy bien, gracias. Sí, digo, porque algunos me pusieron una evaluación 360 grados, está muy bien, más que estar conscientes de todo el trabajo que implica. Y otra recomendación es que, bueno, bajo condiciones normales es lo ideal para aplicar este tipo de evaluación. Y en general, cualquier tipo de evaluación bajo condiciones normales. Porque si estamos en un aspecto o en una situación de estrés, si yo dentro de, no sé, de mi institución educativa voy a hacer una evaluación de 360 grados a mis docentes, pero resulta que estamos ya con el cierre del ciclo, en donde todo el mundo anda bien apresurado, todo el mundo tiene mil compromisos, tienen cierto nivel de presión, pues seguramente la información que yo voy a obtener va a ser diferente. Así yo lo desarrollar esta evaluación en un periodo regular, en un periodo en el cual pues todo es normal, no hay estrés, no hay presión, la información sería diferente porque las respuestas que me daría o el desempeño que me daría el autoevaluado o la persona que yo voy a evaluar no sería el mismo, porque hay una intervención o hay factores externos pues que afectan a esta persona que yo estoy evaluando, ¿sí? Entonces igual sucede en un ámbito corporativo. Si en el ámbito corporativo, en una empresa, yo voy a evaluar el desempeño del personal y resulta que dentro de de ese corporativo acaba de cambiar al gerente o al CEO de la empresa, pues en ese caso siempre llegan haciendo cambios y están en una fase de cambios, entonces todo el mundo se pone a temblar, todo el mundo se pone con incertidumbre, todo el mundo dice, me va a tocar y ahora ¿por qué me van a evaluar? Sí, entonces también ya no es una condición normal y la información que voy a obtener es diferente a lo que yo estuviera esperando en un periodo regular. Entonces, seguramente va a haber un sesgo y esa información no va a ser igual de valiosa de cuando yo elijo un periodo regular, a menos que esté realizando yo un trabajo de investigación en el cual quiero evaluar
qué tanto impacta el estrés por cambio de un gerente general en el desempeño de los empleados. Bajo esa pregunta de investigación, pues entonces sí es válido porque yo estoy provocando que haya ese estrés para yo medir qué tanto impacta en el desempeño esa variable que es el cambio del gerente, ¿verdad? Entonces, nada más para tenerlo presente, ¿no? Estos tipos de evaluaciones sí es importante, como se va a gastar bastante, sí es importante que se haga bajo condiciones normales para yo obtener información lo más objetiva que se pueda. Bueno, y algunas recomendaciones en el ámbito de los 360 grados, si ustedes se fijan, dentro de este esquema que yo puse, este plano cartesiano, no hay prácticamente ningún consultor externo que me vaya o que vaya a participar en la aplicación de esta evaluación. Todo va a ser interno, ¿sí? Tal vez algunos colaboradores que sean tal vez algunos proveedores, qué sé yo, pero en su mayoría pues eso está interno, ¿no? No tengo ningún especialista. Entonces las recomendaciones es, antes de yo evaluar, primero debo de informar a los candidatos de la evaluación. Les debo decir, señores, les vamos a aplicar esta evaluación porque queremos medir de una manera objetiva el desempeño. No hay ninguna represalia, no hay ningún premio, todo es cómo estamos. También que haya una redacción clara y precisa de los cuestionarios, que el instrumento sea muy claro, porque a veces cuando los instrumentos son ambiguos, medimos cosas que no queríamos medir y lo que queríamos medir realmente no lo medimos, entonces nuestros resultados pues están errados, ¿no? Tienen sesgo. Después hay que asegurar el momento de estabilidad en la organización para que esa información pues sea en un momento regular. Y es importante también formar o someter a un proceso de instrucción a los evaluadores, quienes van a aplicar pues esta evaluación, ¿sí? Que son internos, el mismo jefe, los pares, inclusive a los mismos clientes, ¿no? Avisarles, ¿sí? Y finalmente, entonces sí ya proseguir con la que es la evaluación de las competencias. Entonces, estas son algunas recomendaciones para tratar de obtener la información más objetiva, ¿sí? Lo más objetiva posible, que es lo que buscamos siempre con un tipo de investigación. Al final de cuentas, si se fijan, estas evaluaciones es una investigación. No sé si tengan alguna duda, comentario, algo que quieran compartir. Muy bien. Doctor, Adelante, María Fernanda. no, que acá pues escuchándolo sí es cierto que definitivamente los jefes influyen directamente en el desempeño de sus trabajadores o colaboradores, como le digan hoy. Yo lo viví en una institución educativa en la que yo laboré previamente. Nosotros teníamos una coordinadora académica, vamos a decir, complicada. Y bajo ella había muchísimo estrés en todos los docentes de la institución. Pero luego ella, pues, se va, entra una nueva y en ambas el desempeño de nosotros los docentes siempre se mantuvo porque la institución es una de las mejores de la ciudad donde yo vivo y siempre se mantuvo. Sin embargo, incluso la relación que teníamos con la nueva coordinadora era muchísimo mejor en cuanto al trato, en cuanto a, no sé, las formas. Entonces sí es cierto, sin embargo, pues sí me llama la atención o siempre me preguntaré si en cierta forma las empresas, ¿qué hacen con esos jefes que de pronto tienen evaluaciones? O bueno, es que los jefes no se les evalúa, no sabría yo decir, porque sí se hace, si reciben algún tipo de feedback o retroalimentación negativa, ¿qué se hace? ¿De qué hablarán? ¿Qué les dirán? ¿O porque no hay un cambio en esas personas? Eso es lo que pues quería medio compartir. Gracias, María Fernanda, por compartir tu experiencia.
Pero mira, normalmente en lo que es el ámbito corporativo, la evaluación se da por resultados. Si el gerente o el CEO de la empresa me está generando, de acuerdo a mis indicadores de desempeño, me está generando muy buenos resultados, es porque está haciendo las cosas bien. Que sus subordinados no tengan una buena imagen de él o que no estén de acuerdo con él o qué sé yo. Tal vez al gerente, tal vez a la empresa, al corporativo, a los socios no les interese mucho. Porque a lo mejor hasta de esa manera está, bueno, sí les debe de interesar, ¿verdad? Mas, sin embargo, a lo mejor en ese equilibrio, a lo mejor está manteniendo al personal dentro de la institución, está haciendo una retención del talento humano, ¿verdad? A lo mejor lo está haciendo, ¿sí? Pero si está obteniendo esos resultados a costa de el desgaste de su personal, pues seguramente ese desgaste no lo van a aguantar todo el tiempo y se le van a comenzar a ir los talentos. Entonces, en ese momento él va a comenzar a perder o a rezagarse en sus resultados. Y ahí es cuando tiene que aplicarse, ¿sí? Entonces, es muy riesgoso. Ellos aquí los van a medir por resultados y ellos tendrán que valorar en qué medida pueden forzar a su personal y en qué medida pueden más bien facilitarle las cosas. Al final de cuentas, lo que les interesa más pues, son los resultados, ¿no? Eso es lo que le piden el consejo de administración de la empresa cuando lo contrata, ¿verdad? En el ámbito educativo, y yo creo que también acá en México, bueno, acá en México también sucede, obviamente, imagino al igual que en Colombia, pues hay bastante rotación, en este caso de directores, de coordinadores. Acá hay una figura que se llama supervisores también. Y en ese sentido, las personas que llegan a ocupar los cargos, pues cada quien es diferente. Cada quien tiene sus experiencias. Los centros educativos, hay mucha diversidad en cómo son los centros educativos. Y pues es difícil que un nuevo coordinador que viene de un contexto un poco más, no sé, más laxo, por ejemplo, pueda lograr el mismo desempeño en otro contexto más exigente, ¿verdad? O viceversa. Si se viene de un contexto bastante agresivo, un medio rural donde hay bastantes complicaciones, hay muchas familias disfuncionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y llega a otro centro de trabajo en el cual es un contexto completamente al contrario, pues él tiene que tener esa capacidad para hacerlo, para hacer el ajuste, y si no puede, pues evidentemente que va a haber mala interpretación o mal desempeño. Y también, ¿por qué no decirlo? Hay personas que ya su personalidad así es. Y es lo que muchas veces descompone los equipos. Como tú comentas, se mantuvo el nivel con la primera coordinadora y con la segunda, pero seguramente el desgaste de ustedes fue muchísimo. Y yo estoy seguro que si les hubieran dicho, hay otra opción, se iban, abandonaban el barco. ¿Por qué? Porque no tienen por qué estar soportando todo ese estrés, ¿sí? Entonces, muchas veces no es tanto, bueno, tiene que ver mucho la capacidad, pero también tiene que ver mucho la personalidad, ¿sí? Y les digo, bueno, eso lo vemos en cualquier parte, y más en el ámbito educativo, ¿sí? Bueno, y el riesgo pues es ese, ¿no? De que se les vayan sus talentos, que se les vaya su personal y comienza a haber rotación de personal, y el hecho de que haya una rotación de personal bastante dinámica es un mal indicador del desempeño de la empresa, de la organización o de la escuela. ¿Por qué? Porque no hay estabilidad. Está mal, algo está mal. Y eso es responsabilidad del jefe. Pero sí, puede haber bastantes perspectivas, más sin embargo, en el ámbito de la evaluación del desempeño, hasta dentro de esos casos puede haber estas situaciones, porque también los jefes los evalúan. Nunca va a haber un jefe máximo, a menos que sea un corporativo bastante grande y nos vayamos a lo mejor con Elon Musk o no sé con quién para que los evalúen, ¿no? Pero son casos muy, muy particulares. Ok, bueno, pues vamos a pasar entonces ahora
a un ejemplo de un instrumento para evaluar un producto. Acá en México, y yo creo que ustedes dentro de la literatura lo han revisado, este material del Conocer, ¿sí? Conocer es una institución que se encarga de evaluar las competencias, en este caso de los servicios profesionales acá en México, y hacen una evaluación muy completa, evaluación del desempeño, incluyendo un portafolio de evidencias. Entonces, en este caso, este ejemplo de este instrumento para evaluar un informe de capacitación, pues ese informe de la capacitación es un producto, ¿sí? Y se estructura de esta manera en este ejemplo. Es igual, es una lista de un checklist, ¿sí? En donde tiene unas instrucciones que evaluar sí y no y registrar si hay alguna observación. ¿Qué vamos a evaluar? El informe final del curso elaborado. Y aquí nuevamente nos habla de un concepto general, el informe final del curso elaborado. Si ustedes revisan ese informe, nada más y no lo desglosan en sus partes, van a tener una percepción muy ambigua de qué tan bien o tan mal esté. ¿Sí? Sin embargo, si yo desagrego o descompongo ese informe como si estuviera operacionalizando esta variable, checando todo esto que se pide que debe de cumplir, ¿no? Si en el informe incluye el nombre del instructor, incluye el nombre del curso, incluye fecha de desarrollo del curso, incluye los comentarios del instructor acerca del proceso de aprendizaje, especifica de manera descriptiva a nivel de cumplimiento los objetivos y expectativas, describe las contingencias que se presentaron y resolución, contiene el resumen de las recomendaciones de los capacitandos para mejorar el proceso de acuerdo con las opiniones vertidas en la encuesta de satisfacción. El nivel de cumplimiento de cada uno de estos puntos me va a valorar de manera global el informe final del curso elaborado, que es muy diferente a que si yo tomo el informe y simplemente de acuerdo a mi experiencia, mi criterio, mis criterios propios, lo evalúo, pues evidentemente que va a ser muy subjetivo. Tal vez otro experto llegue y lo revise y él tiene otros criterios, lo va a evaluar, va a haber bastante diferencia, ¿sí? Entonces sí es importante desglosar en sus partes lo que yo voy a evaluar. En este caso, con este instrumento, en específico, un informe de capacitación. No sé si hay alguna duda o comentario en este último ejemplo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar y nada más dejarles esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de la aplicación de estrategias e instrumentos de evaluación de la capacitación? ¿Alguna participación? ¿Alguien que me quiera comentar por qué es importante esto de la aplicación de estrategias e instrumentos en la evaluación para la capacitación? ¿Un comentario? ¿O no es importante? Bueno, para mí es supremamente Profe, importante. Ah, tranquila, compañera, si quiere le cedo la palabra. Adelante, Oscar. Bueno, Y vale. enseguida la compañera, por favor. Sí, es que abriste primero el micrófono. Bueno, Gracias. vale. En el caso personal, por la zona donde trabajo y lo aplico 100% a la educación, es supremamente importante para que haya una continua mejora de la capacitación, porque si solo hacemos la capacitación y no la evaluamos, no miramos si hubo vacíos, no miramos a ver si hubo aplicación, no miramos si hubo captación y apropiación por parte de los capacitados. Entonces, para mí sí es muy importante en el caso de que se aplique un feedback, una retroalimentación, porque entre más contenidos, más saberes tenemos, pues mayores son las dudas, los interrogantes que se nos abren. En mi caso es sumamente importante. Muy bien, Oscar. Muchas gracias. Adelante, compañera. Perdón. Sí, alguien había abierto el micrófono. La verdad no alcancé a observar quién fue. Que había... bueno, Adelante, yo Olga. opino
que es muy importante la aplicación de las estrategias del instrumento de evaluación, porque después de que yo hago la capacitación, debo ver qué impacto o qué ha dejado esa capacitación a mi compañero o a la persona a la personal que se le esté dando la capacitación. Entonces, si yo utilizo mi estrategia y mi instrumento de evaluación, me voy a dar cuenta con los resultados si sí llegó la información a esas personas para mejorar o para aprender de acuerdo a la temática que yo haya tratado. Muy bien, Olga. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Ok. Pues yo creo que es muy evidente, ¿no? La importancia de la aplicación de una estrategia y unos instrumentos, evidentemente, que deben de ser consistentes con la estrategia que yo estoy planteando. Entonces, desde aquí vamos a determinar el tipo de resultados que queremos obtener. Si mi estrategia no está bien pensada, mis instrumentos no son los apropiados, mi evaluación va a resultar deficiente y los datos no me van a servir. En ese sentido, yo hice un gasto que no voy a obtener el retorno de ese gasto, ¿sí? Si es un gasto, más que una inversión, es un gasto. En ese sentido, pues yo estoy perdiendo. Bueno, pues con esto terminamos el tema 4.2 y vamos a recuperar lo que es el entregable 3. Seguramente ya varios de ustedes lo están elaborando y la semana pasada revisamos este contenido y también revisamos de manera esquemática en qué consiste. No sé si alguien tenga alguna duda. Hace un momento me preguntaba Fernanda acerca de alguna duda. No sé si me quieras recordar, por favor. Claro, doctor, yo le estaba diciendo pues que si en este entregable, como se está hablando, hay un ítem que es métodos e instrumentos, pues la pregunta que yo le había hecho era si uno tenía que especificar qué instrumento exactamente se iba a usar en cada uno de los métodos, en cada una de las etapas de la capacitación. Si uno tenía que decir específicamente una entrevista de tal forma, una guía de esto, un cuestionario de tal, era lo que yo le había preguntado. Ok, María Fernanda. ¿Te refieres aquí dentro de la estrategia general al punto 1, 2, 3, 4, al punto 5 que dice métodos y técnicas? Sí, sí, señor. Ok. Sí, es correcto, María Fernanda, con el simple hecho de que lo menciones, ¿no? Nada más para que haya mayor claridad en la estrategia. Sí, por favor. Listo, profe, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a repasarlo de manera así rápida. Decíamos, la primera parte es la disertación de las preguntas detonadoras. Yo creo que ahí no hay ninguna duda, ya se ha realizado en el entregable anterior. Después vamos a tomar los primeros puntos que nos pide la actividad, que es la presentación, objetivos generales del programa de desarrollo de talento humano y la justificación. Después la estrategia general, que esto básicamente es lo más sustancioso del documento, ¿no? De lo que es la evaluación del programa de desarrollo de talento humano, o más bien el diseño del programa de desarrollo de talento humano, y en el cual, dentro de la estrategia general, si se fijan ustedes, ahorita hablábamos de estrategias e instrumentos. Bueno, esta es la estrategia, esta es, digamos, la forma de cómo lo voy a hacer, ¿sí? Mencionar lo que van a ser las acciones de capacitación, los objetivos, el perfil del participante, los contenidos, métodos y técnicas, duración, actividades del capacitador, el lugar, o en este caso si va a ser virtual, puede ser virtual, recursos y condiciones necesarias y perfil del capacitador, ¿verdad? En sí, esto es lo esencial, no es más que el diseño de la estrategia
de un programa de desarrollo de talento humano, ¿sí? Con el cual ustedes van a tratar de cerrar la brecha o alguna de las brechas que identificaron en su diagnóstico del entregable 2. Pueden hacer los ajustes que consideren necesarios, ¿sí? Después viene el presupuesto total previsto. Recuerden costos directos, costos indirectos. Después las acciones de difusión del programa. Ya veíamos la importancia de por qué sí deben estar enterados, o bueno, en este caso, a quienes van a participar en la estrategia de desarrollo de talento humano. Y aquí la modalidad, cómo lo van a hacer, si va a ser una difusión en red, va a ser una notificación directa, algún tríptico, algún folleto, qué sé yo. Y finalmente los criterios y técnicas de evaluación del programa, o sea, cómo es que van a evaluar este programa, o sea, los resultados de este programa de desarrollo de talento humano y qué técnicas van a aplicar. Aquí es donde entrarían los instrumentos más a detalle que nos decía María Fernanda. Aquí no es necesario que me exhiban, digamos, todo el cuestionario, ¿verdad? No. Aquí simplemente con que me comenten, bueno, yo voy a aplicar un cuestionario en el cual voy a medir, qué sé yo, se decía hace ratito lo que estábamos evaluando en la evaluación del desempeño. Voy a venir con una lista de cotejo, voy a verificar el portafolio de evidencias del programa de desarrollo de talento humano. Voy a aplicar un cuestionario también para conocer el nivel de conocimiento de aprendizaje de las personas que participaron. En fin, ustedes ya determinarán qué técnica utilizarán, ¿no? En este caso, qué instrumento específico, ¿sí? De evaluación del programa. Y hasta ahí terminaría nuestro programa de desarrollo de talento humano. No sé si queda alguna duda, comentario. Recuerden, este trabajo es para entregar a más tardar el próximo domingo. Sí, adelante, Araceli, por favor. Doctor, yo tengo una duda. Por ejemplo, en mi equipo, nosotros dijimos pues cuál iba a ser la estrategia, cómo se iba a evaluar y diseñamos los cuestionarios también de evaluación. Estos cuestionarios que nosotros pues ya los tenemos, ¿se anexan, o sea, se coloca como anexos o iría ahí directamente en esa parte de la evaluación? Yo les recomiendo que lo insertes como anexo y qué bueno que lo elaboraron porque eso les da más claridad, pues es más completo el trabajo, pero les da más claridad del ejercicio, que eso es lo más valioso, ¿sí? Ustedes ya tienen Muchas gracias. una percepción mayor. No, al contrario, Araceli, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, señor, de pronto de mi parte, en el grupo Adelante, Oscar. estamos adelantando, pero también dentro de la misma evaluación tenemos diferentes momentos. Diagnóstico durante la capacitación, en los productos, a la finalización de la capacitación y en el seguimiento de la evaluación de la capacitación. Y para cada uno de los momentos tenemos un instrumento. ¿Sería muy extenso o estamos muy lejos de la realidad o está bien de que para cada momento tengamos un instrumento? No, está muy bien, Oscar. O sea, es parte de tu estrategia. Y ustedes Ah, así ok. lo decidieron, así Sí, está bien. señor. Ah, ok, Vale. muchas gracias. Contrario, gracias, Oscar. Ronald, por favor. Maestro, muy buenas noches, compañeros Buenas doctorantes. noches. Igualmente un saludo para ustedes. Mi pregunta gira en torno a lo siguiente. Nuestro grupo tiene ya organizado lo que es el documento que compendia tanto la metodología como las estrategias y todo lo que queremos organizar. Mi pregunta puntual va al siguiente hecho. Una vez planteado todo esto, es pertinente que pongamos un decálogo de fechas en las cuales pretenderíamos nosotros aplicar la capacitación como tal. Ah, claro. Obviamente, la obtención de los resultados que serían los productos que los maestros participantes desarrollen tras dicha capacitación serían una entrega posterior. Bueno, lo primero, sí es prudente que puedan integrar digamos, un cronograma de actividades. En este caso entra dentro del punto de duración, ¿verdad? Que yo creo que es lo más correcto.
Si van a ser más de un día, una semana, qué sé yo, o si simplemente es un día, bueno, todo el horario, cómo está, eso es parte de, ¿no? Y lo otro, ya lo que es la evaluación, según te entiendo, Ronald, los productos. Obviamente aquí sí podemos mencionar también qué productos se van a obtener, pero ya la evaluación de los productos como tal, todavía no hay que mencionar los resultados de los productos. Simplemente vas aquí al final a especificar los criterios y técnicas de evaluación del programa. Tal vez puedes comentar por qué y para qué, pero todavía no estamos con el tema de qué es lo que obtuviste, ¿no? Estamos simplemente con el diseño. No sé si Sí, queda gracias, claro. maestro, muy amable. No, al contrario, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, de todos modos, si hay más dudas, por ahí estoy atento en el mensajero y en el correo. Y bueno, aquí habla ya de los instrumentos de evaluación de competencias, que es lo que les comentaba, ¿no? Habrá que mencionarlos y de ser posible, ver qué van a medir con él, aunque no lo desarrollen como tal. Bueno, lo que quería que revisáramos ahorita es el proyecto final de aplicación, así de manera general. Lo vamos a revisar la clase posterior a la exposición, que va a ser la siguiente semana la exposición de este entregable. Pero sí quisiera que lo revisáramos. Bueno, pero primero hago un paréntesis con la exposición. La exposición de la siguiente semana va a ser igual de hoy en 8, o sea, el próximo miércoles a las 19 horas, hora de México. La dinámica va a ser igual, vamos a dar los 8 minutos y aquí sí pedirles que poco a poco vayamos mejorando esa eficiencia del uso del tiempo, ¿sí? Para no hacer esperar a sus compañeros y aprender a dominar el tiempo de exposición, que eso es muy valioso, ¿sí? Entonces, ese va a ser el tema de lo que es la exposición. Adelante, María del Pilar, por favor. Gracias, profe y compañeros. Buenas noches. Profe, tengo dos preguntas. La primera era en relación específica frente a la extensión del documento. Su merced en algún momento nos había hecho una sugerencia de la misma, pero no la tengo presente. Si por favor nos puede recordar cuánto debe tener en total, teniendo en cuenta que es la primera parte de la disertación como académica y la segunda parte del programa. Y mi segunda pregunta es en relación a la exposición de la siguiente semana. Teniendo en cuenta que es más lo que vamos a exponer en especial, me parece muy importante pues el plan de formación, el detalle, la descripción, el cómo se va a hacer. Es posible que para ese segundo momento, para esa exposición, se tenga en cuenta solo la presentación de la segunda fase, ya que sería como lo que nos diferencia de lo demás, porque creería que en últimas, en los conceptos o en las teorías, va a ser muy parecida a la primera parte de la disertación. En cambio, considero que lo específico de cada equipo y el aporte y la socialización deberíamos centrarla en la segunda parte. Entonces, no sé si su merced pueda tomar esa sugerencia para que enfoquemos esos mismos 8 minutos, no en la parte 1 académica, sino en la parte 2, que es la presentación puntual del plan de formación. Son esas dos cosas, profe. Gracias. No, al contrario, gracias, María del Pilar, muy, muy valioso lo que acabas de comentar. Miren, de hecho, sí se me ha pasado comentarles precisamente eso, de que pongamos énfasis a lo que es lo sustancioso de este entregable. Tenemos la fase teórica de las preguntas, como bien nos comenta María del Pilar. Más sin embargo, eso es muy homogéneo en todos, o sea, todos van a leer y de alguna manera todos la reflexionaron y pues pudieron pues revisarla, ¿no? Pero en este caso, lo sustancioso, como bien lo comentaban, era lo que es el plan. Vamos a tratar de omitir, si quieren comentar algo muy general, tal vez, a manera de introducción, sobre las preguntas de disertación, pero no de una por una, porque ahí sí nos llevaría bastante tiempo y ya lo sustancioso, pues ya se quedaría, digamos que incompleto, ¿verdad? Entonces, más bien, si quieren hacer alguna introducción general acerca de la disertación, adelante. Si quieren irse directamente a exponer a partir del punto 2 en adelante, lo pueden hacer también, sin ningún problema. ¿Sí? Bajo el entendido de que lo que queremos entender nosotros es cómo es que están diseñando su programa de desarrollo de talento humano.
Y referente a lo que es la extensión del documento, yo siempre les sugiero 12 páginas, 12 cuartillas. Sin embargo, si es un poquito más, no hay ningún inconveniente. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, creo que no. Entonces, nuevamente, suban sus videos, por favor, su grabación antes de que sea su participación en la exposición para que ya hayan hecho ejercicio y pues no lleguemos pues a improvisar mucho, ¿ok? Muy bien. Entonces estamos con el proyecto final de aplicación. El proyecto final de aplicación se va a entregar en la semana 13. Ahorita estamos en la semana 11, ¿sí? La siguiente semana, que es la semana 12, va a ser la exposición. Y a partir de ahí van a comenzar a elaborar su proyecto final para entregarlo en la semana 13. Y después, en la semana 14, van a hacer la exposición de este proyecto final. Ya después vemos los detalles de esa exposición final. Pero ahorita sí quería avanzarles un poquito sobre este proyecto final, porque como las clases los tenemos los jueves, no quisiera esperarme hasta la clase previa a la entrega para tratar de explicárselos. Por eso es que lo estoy tomando así. Bueno, está el proyecto final de aplicación, el protocolo de investigación, y partimos de un contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Primero, partimos de un objetivo de este documento, que es integrar el informe de la investigación educativa mediante el procedimiento de metodología cuantitativa a fin de determinar el protocolo para su presentación final. Ese es el objetivo. El contexto de desarrollo de talento humano, y tenemos 3 entregables, ¿sí? En el primer entregable revisamos lo que fueron los conceptos de planeación estratégica de la institución y los cambios necesarios para que ésta se adapte a las condiciones actuales globales, competitividad y entorno cambiante. Fue una fase un poquito teórica, mas sin embargo complementaron con el documento guía que yo les compartí. Después el entregable 2 es la identificación de necesidades de capacitación, que es el documento que acaban de entregar, en donde ustedes ya identificaron sus brechas, las cuales van a tratar de cerrar con este entregable 3, que es la propuesta de desarrollo de talento humano para reducir la brecha entre lo ideal y lo actual. Estos son los 3 insumos que tienen para elaborar el documento final. Y el documento final, adicional al anterior, consiste en medir el impacto del programa de desarrollo de talento humano en las competencias que se pretende mejorar, cuyo planteamiento se debe ajustar a manera de protocolo de investigación. Entonces, si lo vemos así, desde esta perspectiva, pues es una situación que tiene un encadenamiento, una secuencia lógica entre los entregables y también en la integración del entregable final. Bueno, eso es nuestro contexto. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la actividad? Pues nos está diciendo pues que en esta última etapa del curso ha llegado el momento de integrar los avances del trabajo de aplicación que has desarrollado a lo largo de este curso, cuyo objetivo es interpretar correctamente resultados de diferentes tipos de estudios en el campo de educación donde se hayan utilizado métodos cuantitativos. Miren, esta información la van a encontrar ustedes al final de la semana 13. Ahí va a estar esta actividad que es el entregable final. Y nos dice que en esta última etapa, seleccionar un grupo de personas a las que puedas tener acceso para realizar el estudio estadístico acerca de sus aprendizajes, es decir, acerca de la evaluación de qué tanto aprendieron con este programa de desarrollo de talento humano que ustedes están realizando ahorita. Evidentemente, esto sería muy complicado llevarlo a la realidad. Es decir, ustedes ahorita tienen el programa de desarrollo de talento humano que va o pretenden cerrar las brechas que identificaron con el diagnóstico y lo pueden aplicar en la vida real con la población que ustedes eligieron, pues eso sería lo ideal y sería bastante fructífero. Pero yo no se los puedo exigir porque no es tan sencillo por cuestiones prácticas y también no se tendrían los recursos, ¿no? También, sí. Entonces, en ese sentido, aquí sí vamos a tratar, quienes no tengan la oportunidad de hacerlo en la práctica, vamos a tener que simular resultados, ¿sí? ¿Por qué? Para poder evaluar y hacer
ese análisis estadístico acerca de sus aprendizajes. Y ese análisis estadístico va a ser algo sencillo, ¿sí? Ahorita se los explico de manera muy general, más sin embargo, para este entregable yo también les voy a entregar un documento guía, ¿sí? Pero vamos a seguir revisando, ¿no? Para ello debes integrar tu protocolo de investigación que debe contar con los siguientes elementos. Esto es lo que dice la actividad. Como parte de la estructura de tu entrega final, considera los siguientes elementos. El primer punto, el tema de investigación. Segundo, planteamiento del problema, delimitación y objeto de estudio identificado. De alguna manera, pues esto ya lo tienen. Aquí lo que es la pregunta problema o pregunta de investigación, objetivo, justificación y también aquí alguna pertinencia dentro de la justificación, ¿verdad? El planteamiento de una hipótesis con base en esa pregunta de investigación o pregunta problema. Van a tener que identificar sus variables, como lo acaban de hacer en el foro, y van a definir cada una de estas variables para poder operacionalizarlas, como lo vimos en el ejercicio. Van a describir su metodología en este siguiente punto, el alcance, la población que van a evaluar y la muestra, que también ya lo tienen. Van a escribir algo sobre marco referencial, algo breve, no necesitamos que sea muchísima información, algo breve a lo que ustedes van a evaluar nada más. Y de análisis e interpretación de la información estadística, es nada más un marco referencial, breve, no vamos a desgastarnos mucho en esto, algo que sea sustancioso y que hay que citar los autores. Y finalmente las conclusiones y la bibliografía, ¿sí? Eso es lo que nos pide la actividad. Y de buenas a primeras, bueno, dirán, bueno, pero está un poquito como medio enredoso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estructuro un documento guía que divido en 3 partes o en 3 capítulos, podemos decirlo así. Los primeros temas, que es el tema de investigación, planteamiento del problema, delimitación objetivo de estudio, pregunta objetivo, etcétera, estos ya los tienen ustedes, ¿sí? Obviamente, si es necesario afinarlos, pues hay que afinarlos, hay que adaptarlos, adecuarlos, pero esto ya lo tienen. Lo que es la metodología, alcance, población, muestra, hipótesis, variables, definición, esto también de alguna manera ya tienen mucho avance, ¿sí? Al final nos pide lo que es el marco referencial, que sería parte de lo nuevo, y el análisis e interpretación de la información, que en realidad estos 2 últimos puntos son la información adicional que ustedes tienen que generar, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el documento guía que yo les voy a compartir, tenemos una primera parte o un primer capítulo que contempla el planteamiento del problema, la delimitación, objeto de estudio, pregunta y objetivo general de la investigación, así como la justificación. Segundo capítulo o segunda parte es hipótesis, variables y operacionalización de las mismas. Y tercera parte es la reselección y recopilación de información sobre el tema de investigación empírico y epistémico. Los temas son marco referencial, marco estadístico y epistemológico del tema, que en este caso debe ser alusivo a la educación, ¿sí? Bueno, digamos que estos son los 3 capítulos. Pero en ese documento guía yo les estoy complementando, o les estoy explicando cada uno de los componentes para que sea más sencillo, inclusive integrando algunos ejemplos. Y déjenme proyectárselos de una vez, de una manera rápida para que lo vean y enseguida se los voy a compartir a su correo. Nada más déjenme ver si lo abrí. Ok, aquí está. Es muy similar al que les compartí. Bueno, la estructura es muy similar al que les compartí al principio. Sí se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor.
Muy bien. Bueno, aquí está el documento, aquí tengo algunas consideraciones, obviamente, con base en el contexto, pues, entregable 1, entregable 2, etcétera. Luego aquí vienen los puntos a considerar. Hay que integrar el título del protocolo de investigación, es decir, el título de su proyecto. Aquí les doy algunas recomendaciones, cómo es que tienen que redactar ese título. Recuerden, el título de una investigación siempre tiene que decirme de qué se trata. Sí. Entonces, yo aquí les pongo un ejemplo. Determinación del impacto del Programa de Desarrollo de Talento Humano del ejercicio 2026 en las competencias organizacionales del personal directivo de la Universidad Siglo XXI en el campus Zona Metropolitana en la Ciudad de México. Así es como se redactan los títulos de un artículo de investigación o de una tesis, bien delimitados, sin ambigüedades y tiene que estar completamente congruente con lo que va a ser mi pregunta de investigación, mi objetivo general y mi hipótesis. Siempre tiene que haber congruencia. Por eso es que le pongo un ejemplo. Y ese título hay que registrarlo o escribirlo en la portada. Ustedes pueden hacer el cambio del tamaño de letra como lo consideren necesario en la portada. La portada obviamente va a tener la imagen institucional, igual que todos los entregables que han hecho. Ahí pueden mover el tamaño de letra. Después, el índice de contenido. Todo documento debe de llevar un índice. Y una introducción general muy breve también en la cual redactan haciendo referencia al contenido del documento. No me hagan introducciones muy amplias, ¿no? Este es un documento muy concreto y vamos simplemente a decir, este documento se divide en dos partes, etcétera, y ya. Y luego aquí ya sigue lo sustancioso, la primera parte, que es identificación de la organización o empresa. Aquí está la información que se les pide, que esto lo pueden recuperar del entregable 1. Después, planteamiento del problema y delimitación. Esto también lo pueden rescatar de sus entregables. La pregunta de investigación igual. Aquí inclusive les estoy poniendo un ejemplo de cómo redactar esa pregunta para que ustedes lo tomen en consideración. Vamos a realizar una breve justificación también. Aquí les digo qué aspectos generales hay que considerar. El objetivo general de la investigación. También les pongo aquí un ejemplo, ¿sí?, de cómo realizarlo. Y luego vamos con la segunda parte, que es la hipótesis. Aquí a describir, a redactar nuestra hipótesis, como ustedes lo acaban de hacer en su foro colaborativo, identificando nuestras variables que son las que vamos a operacionalizar. Y enseguida es la definición de esas variables para yo poder proceder con el punto 2.3, que es la operacionalización de esas variables con base en la definición de las mismas. Y aquí les pongo un ejemplo. Les pongo inclusive un formato, una tablita, la cual ustedes pueden utilizar para hacer su ejercicio, para ya en específico con su variable, ¿sí? Sé que muchos no están familiarizados con estos procesos, mas sin embargo, esta guía les va a facilitar mucho y les va a dejar mucho aprendizaje. Eso sí se los puedo asegurar. Después sigue ya en sí la operacionalización de las variables, en donde van a identificar en esta matriz de consistencia o en esta tablita las dimensiones, los indicadores y aquí los ítems o las preguntas del cuestionario, ¿verdad? Que son lo que van a llevar. Después, el 2.4, la metodología de investigación. A ver, vamos a hacer una pausa. Meira tiene alguna pregunta. Adelante, Meira, por favor. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta acerca del entregable 3. Es que en el entregable 2 usted nos solicitó una introducción, como una introducción del trabajo. En este entregable 3 hay que hacerlo. Sí, claro. Recuerden que todos los entregables, aquí la recomendación es que sí incluyan una introducción. Recuerden, la introducción me habla de lo que lleva el documento. Sí. Muchas veces me ponen muchísima información de otro tipo. Sí, obviamente, si tiene algunos párrafos teóricos con un autor en el cual me diga, bueno, es congruente. Mas, sin embargo, lo más valioso de la introducción es que me digan de qué se trata el documento, ¿sí? Pero sí es recomendable. Entonces, tampoco pueden ustedes jalar la introducción del entregable 2 al entregable 3 porque ya no es lo mismo. Por favor, mira. Vale, profe, muchas gracias. No hay de qué. Bueno, entonces continuamos aquí con el punto 2.4, que es la metodología de investigación.
Y aquí ya tengo integrado lo que es el instrumento de medición, o sea, ya tengo integrado mi cuestionario, podemos decirlo así, ¿no? Y yo aquí lo único que estoy haciendo es jalar o arrastrar estos ítems que yo identifiqué en la matriz de consistencia a este cuestionario, ¿sí? Y en las cuales estoy midiendo la variable independiente, que es el programa de capacitación en este caso. Aquí tengo ya mis dimensiones, calidad del evento, tiempo de capacitación, etcétera. Y tengo mi escala de calificación, muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno, con una escala Likert, y yo lo único que tengo que hacer es simular los datos. O sea, si yo apliqué este cuestionario a 10 personas, pues obviamente que tengo que tener datos de 10 personas, ¿verdad? Y así también la variable independiente, competencia de planeación y organización del personal docente. Aquí están las dimensiones que yo identifico, que yo o sea, que yo sugiero en el trabajo. Obviamente, ustedes lo tienen que adaptar a las variables que ustedes identifiquen y a las dimensiones que ustedes identifiquen de acuerdo a a la definición de sus variables, ¿verdad? Y ustedes van a obtener esta información. Este es el instrumento. Obviamente no van a entregar los instrumentos 10 cuestionarios con datos aquí simulados porque pues, van a tener que poner 10 anexos. Y, pues no tiene caso. Pero sí los vamos a concentrar en un formato que está un poquito más adelante. Y ahorita se los voy a mostrar. Obviamente ese formato está en esta tercera parte. Nada más para cerrar la segunda parte van a tener que definir el alcance, población y muestra. Es decir, a quiénes les van a aplicar este instrumento que ustedes generaron con base en esa operacionalización de variables. ¿Ok? Y ya después en la tercera parte, aquí es donde van a redactar brevemente el marco referencial sobre lo que ustedes están tratando de probar, tratando de investigar. Sus variables de investigación precisamente son las que detonan el marco referencial. Esas son las que nos lo detonan. Después viene aquí ya el análisis e interpretación de la información. Esta es la información adicional que les comentaba van a generar. Y aquí, en esta interpretación estadística, yo aquí les estoy poniendo el mismo instrumento de evaluación que creamos aquí, los mismos ítems para cada una de las variables, pero aquí, en lugar de ponerle la escala Likert, como lo puse aquí, nivel 1, nivel 2, 3, 4, 5, lo que les puse fue columnas que corresponde a cada uno de los participantes. Es decir, este formato es para concentrar la información de todos los encuestados, ¿sí? Y va desde 1 hasta n, hasta los que ustedes consideren que fue necesario o que participaron en ese programa de desarrollo de talento humano, y que aquí van a registrar el valor que el participante 1, el participante 2, el 3 hasta el n me contestaron en el instrumento anterior, que fue este, ¿sí? Entonces, pues resulta que el participante 1, que fue Juan, aquí en la primera variable, que es programa de capacitación, la metodología utilizada, aquí su calificación fue de muy malo, de acuerdo a mi escala Likert, ¿no? Que es, requiere mejora urgente. Bueno, entonces aquí le voy a poner el 1, ¿sí? El participante número 2 en esta misma pregunta me puso que, o más bien no me puso, más bien de acuerdo a lo que yo verifiqué, él es muy bueno. Entonces aquí le voy a poner el 4, corresponde al 4, y aquí le voy a poner el 4, y así sucesivamente con todos los participantes. Si son 10, bueno, lo llevo hasta 10 y esta va a ser mi tablita. Lo mismo va a suceder con el ítem número 2, que es el contenido. También le voy a calificar. Más bien teóricamente voy a jalar la información que plasmó en su cuestionario individual para concentrarla en este apartado de todos los participantes. Y de esa manera yo ya voy a obtener datos agregados, datos globales de lo que fue el grupo que yo evalué, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo puedo obtener sumas, puedo obtener promedios y puedo obtener desviaciones estándar. Y con esta información ustedes ya pueden hacer la interpretación de resultados. Es decir, ustedes ya de acuerdo a lo que evaluaron, ya pueden decir, bueno, la mitad del grupo está así, la otra mitad está así,
En general, el grupo está en un nivel regular o está en un nivel muy bueno, de acuerdo a los promedios que obtuvieron aquí. Si se fijan, aquí yo tengo rangos del 0 al 1.5, va a estar en la escala muy malo. ¿Por qué? Porque voy a obtener promedios y los promedios no se van a ajustar a números enteros, mucho menos a los números absolutos que yo tengo en cada una de las de los niveles, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a tener que establecer rangos. En el rango número 2, del 1 al 6 al 2, 5 va a ser malo. Del 3, 2, 6 a 3, 5 va a ser malo. Del 4, 3, 6, etcétera, ¿no? Entonces yo voy a hacer mi interpretación de acuerdo a los resultados. Inclusive aquí les pongo una breve redacción de ejemplo. Y finalmente las conclusiones para cierre, de cierre ya generales, y la bibliografía, que en este caso, pues yo les sugiero que la dividan en bibliografía citada y consultada o simplemente pongan la bibliografía que se cita, ¿sí? Extensión sugerida, yo aquí les sugiero 18 cuartillas. Si alguien sobrepasa las 18 cuartillas, no hay ningún inconveniente. Bueno, después viene aquí ya las particularidades, títulos en mayúsculas, como viene este mismo documento, títulos en mayúsculas y subtítulos en minúsculas y mayúsculas, que son estos, los de segundo orden. Sí, y bueno, también el interlineado a 1.15 y en lo que es ya el desarrollo, es decir, todos estos párrafos, estos textos van a ser igual, solamente que tamaño 11, letra 11, tipo Arial. Y después los márgenes a 2.5 centímetros en los cuatro lados. Eso sería el documento guía. Yo se los voy a mandar por correo ahorita un poquito más tarde, para que ustedes lo tengan. No les explico más detalle. Yo quisiera que ahorita se concentraran un poquito más en el tercer entregable, pero como yo sé que la exposición va a ser, o ustedes van a entregar su documento de aquí al domingo, el lunes, o a lo mejor el mismo fin de semana, el lunes terminan su exposición, entonces ya a partir del miércoles que ustedes expongan, ya van a tener el tiempo disponible para que puedan revisar a detalle este documento. Y así les queda bastante tiempo todavía para que puedan resolverlo. Y la clase magistral que tengamos en la semana 12, pues ya nada más resolver las dudas, ¿no? Que pudieran surgir. Igual quedo atento en el chat, perdón, en el mensajero, en el correo, para cualquier duda o comentario respecto a este o el entregable 3. Ahorita les sugiero que únicamente lo revisen. Quiero que se queden con la idea de qué es lo que se va a entregar. Creo que el documento es una herramienta que les va a facilitar mucho el trabajo, les va a orientar muy bien, pero sí me interesa mucho que lo asimilen, porque esto les va a ayudar, les va a ayudar. En la medida que ustedes entiendan esto, en esa medida van a ustedes seguir avanzando en el hecho de pensar con un enfoque investigativo, ¿sí? Ver las cosas diferentes. Ok. Bueno, sé que hay muchas preguntas respecto a este documento, para que las cuales pues ahorita no tenía mucho caso resolver. Más bien me gustaría que lo revisaran bien, que trataran de asimilarlo, que trataran de reflexionarlo, por qué esto, por qué lo otro, o cómo esto, cómo lo otro, para que lo asimilen y al final las preguntas ya van a ser más concretas y obviamente ya van a tener pues ahora sí que entendido todo lo que lleva el documento, ¿no? En su mayoría. Bueno, pues con esto terminamos. Denme oportunidad un momento, más tarde se los envío a su correo, más que nada por las personas que no están. Luego a veces me dicen, súbelo aquí al chat de la clase, pero no tiene mucho sentido. Se los mandan mejor al correo para que tenga atención a todo el grupo y quedo atento a cualquier duda y comentario. Gracias también por sus participaciones en el foro, una gran diversidad de aportaciones, este, muy buenos comentarios, les queda muy claro estos temas que ahorita van a revisar con este entregable. De hecho, la intención era precisamente que en ese foro trataran de afianzar esto, para que quienes no lo hayan entendido muy bien, en el foro seguramente les quedó más claro. Y obviamente también con los videos, ¿no? Que de alguna manera esta doctora Rosario, la verdad me gusta mucho cómo explica. Y a mí se me hace un buen material para que ustedes, como iniciadores, pues lo conozcan muy bien.
Bueno, pues que tengan una excelente noche, que descansen, nos vemos la próxima. El viernes les estaría mandando el correo de inicio ahí con el orden de las exposiciones, que va a ser igual, y si hay alguna particularidad, pues ahí les comento. Mucha suerte, Bueno, mucho Feliz doctor. éxito, noche, mil Feliz que noche. gracias. descansen. Hasta pronto. Muchas Bye. gracias. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, Hasta profe, luego, buenas noches. compañeros. Buenas noches, hasta pronto.